secretos del Gabinete Negro. Una sección de la editorial La Felguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no! Buenos días, don Ramón del Valle Inclán. Venimos a preguntarle a usted su parecer respecto a la campaña que ha emprendido Luz contra los monumentos mediocres de Madrid. Me parece de perlas, pero lo que no veo es que la estatua de Felipe IV sea tan buena como dice el periódico. A mí me parece una cosa mezquina. Eso que tanto gusta de que el caballo esté solo sostenido en sus patas de atrás no me basta para que sea una escultura gloriosa. Ay, cuánta razón, a mí tampoco. Monumentos mediocres, contra los que quería ir el periódico Luz. En Madrid hay muchos, sin duda. Pero, querido agente provocador, ¿a qué se debe este interés del Gran Valle Inclán por arremeter contra estatuas y esculturas? Pues buenas, Crudo. Pues precisamente en enero de 1934, el periódico Luz inició la campaña por un Madrid menos feo, un gran título, por supuesto. Sí, vaya, hoy sería fabuloso que alguien continuase esa campaña y anda que no tendría trabajo. Pues sí, la verdad es que la lista sería enorme. Por entonces, la iniciativa se centraba en los monumentos de la capital y el periódico exigía cambios, remodelaciones, limpieza de numerosos monumentos madrileños que calificaba de verdaderas atrocidades. Y entonces se entrevistó y pidió la opinión de varias personalidades, entre ellos de don Ramón del Valle Inclán, al que fueron a ver a su casa, lo esperó allí en la cama, tendido, sí, con sus irustas barbas, y le entrevistaron. Y lo Hirsutas. ¿Y cómo es? Hirsutas barbas. Hirsuto, ¿no? Hirsutas barbas, por sus espléndidas barbas. Y lo que no sospechaba el periódico es que se encontrarían con un auténtico iconoclasta. Sí. Hay que empezar con los monumentos escultóricos y continuar con los arquitectónicos. Es una vergüenza. Hay que derribar inmediatamente ese Círculo de Bellas Artes, y ese Ministerio de Instrucción Pública, y ese Palacio de las Comunicaciones y medio Madrid. Lo bonito de las revoluciones es lo que tienen de destructor. Se ha dicho mucho sobre la quema de conventos, pero la verdad es que en Madrid no se quemaron más que 4 birrias que no tenían ningún valor. Lo que faltó ese 14 de abril, y yo lo dije desde el primer día, es coraje en el pueblo, que no debió dejar ni un monumento. Para la próxima revuelta espero que las masas vuelen con dinamita el monumento a Cervantes. No se hizo nada en España aquel día. Fue una lástima, pero como todo se repetirá tarde o temprano, es preciso que vayamos indicando a la gente las cosas que hay que destruir para que nada les pille desprevenidos. Pero por las barbas de don Ramón María, si era un destructor, un nihilista, un terrorista, habría que haber bombardeado más. Me encanta eso de que para que nada les pille desprevenido. Sí, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y sobre todo, ¿quién diría todo esto después de escuchar su voz? Por cierto, Crudo, ¿tú has escuchado alguna vez la voz real de don Ramón del Valle Inclán? Pues no, y me gustaría mucho hacerlo. ¿Existen grabaciones? Existen pocas grabaciones, aunque afortunadamente tenemos una maravillosa lectura del poema Rosa de Job. Rosa de Job. Todo hacia la muerte avanza de concierto, toda la vida es mudanza hasta ser muerto. Quien vio por tierra rodado el almenar y tan alto levantado el muladar. Mi existir se cambia y muda todo entero como árbol que se desnuda en el enero. Fueron mis goces auroras de alegrías, más fugaces que las horas de los días, y más que la lanzadera en el telar y la alondra tan ligera en el volar. Alma, en tu recinto acoge al dolor como la espiga en la troje del labrador. Levántate, corazón, que estás muerto, esqueleto de león en el desierto. Pide a la muerte posada, peregrino, como espiga que granada va al molino. La vida, polvo en el viento volador, solo no muda el cimiento del dolor. Pero si es un gran intérprete, me lo imagino atusándose las barbas mientras lee con ese tono. Por supuestísimo. Maravilloso, tenía una R un poco cortazariana, le diré. Pues sí, y una voz muy dulce, muy nos lo imaginábamos más acaramelada. Sí, nos lo imaginábamos más ronco y más bronco. Pero bueno, no. Tenía mal carácter, ¿eh? Sí, o sea sí, que, sí. Sí, ya se sabe que el brazo lo perdió en una contienda literaria por un bastonazo del enemigo. Pues mira, Crudo, hoy vengo a hablar precisamente, reivindicar una faceta menos conocida del ilustre gallego y, por supuesto, caníbal Valle Inclán. Fue un bohemio más que cualquier otro bohemio de entonces. Sin y duda. Cuando se habla de que casi que inventa el modernismo, fue un moderno antes de que tal cosa existiera. Es más,
fue un punk antes de que existiera esa cosa llamada punk. Efectivamente. Y de él sabemos muchas cosas, por ejemplo, que practicaba esgrima, que amaba los duelos y aseguró batirse en duelo a pistolas por amor. Como has comentado, su famoso brazo que perdió durante una disputa con un periodista, pero él, todavía muchísimo mejor puesto a inventar su propia leyenda, su amputación la atribuyó en varias ocasiones a que fue devorado por un cocodrilo y 1000 cosas más. Toda una vida de leyenda. Por supuesto, sí, pero a partir de esta leyenda es normal que la gente que le interesase a don Ramón del Valle Inclán fueran precisamente los inadaptados y los rebeldes, y uno de ellos fue precisamente este. Buenas noches. No estoy solo. Así parece. ¿Quién eres, compañero? Un paria. ¿Catalán? De todas partes. Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Tiene usted luces que no todos tienen. Soy obrero barcelonés y a orgullo lo tengo. ¿Eres anarquista? Soy lo que me han hecho las leyes. Pero si esta es la escena de la cárcel de Luces de Bohemia, Por libro que, por supuestísimo. cierto, es el que más veces he leído en mi vida, creo. Por supuestísimo. Y sabes que este personaje del poeta ciego realmente es don Ramón. Porque es todo el pensamiento de don Ramón. Y quien habla, nada más y nada menos que es un anarquista que es Mateo Morral. ¿Ah? Arroja la bomba que ocupa metralla, coloca petardo, empuña el estado. El dinamitero, el amante de la bomba Orsini. ¿No fue el autor del atentado contra el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia? Así es. Mira, el 31 de mayo de 1906, más o menos en torno a las 2 de la tarde, tras desposarse Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia, y cuando el cortejo nupcial se dirigía por la calle Mayor hacia el Palacio Real, Mateo Morral arrojó desde el balcón del tercer piso del número 88 de la calle Mayor una bomba oculta en un ramo de flores. Hay que decir que estuvo practicando días antes con naranja. O sea, los viandantes, Eso no lo sabía. hombre, discreto no era. Y además voy a comentar por qué no era discreto, pero que ver a una persona desde el tercer piso lanzando naranjas hacia la calle, pues era un poco sospechoso. Lo que sucedió fue que precisamente lanzó esa bomba Orsini con tal mala suerte que cayó sobre el tendido eléctrico que había allí, porque había un tranvía precisamente, y de pronto convirtió aquello en una auténtica masacre, provocando muchísimos heridos, aparte de unos cuantos muertos. 23, ni más ni menos. Sí. Creo que Mateo Morral consiguió huir, pero murió poco después en Torrejón de Ardoz. Así fue, pero lo más sorprendente y que tiene que ver con don Ramón es que él había hablado con él, precisamente con Mateo Morral, o mejor dicho, lo había oído hablar airadamente de anarquía y venganza. Y como he dicho, Mateo Morral no era un tipo discreto, porque no solamente practica con naranjas, lanza una bomba, casi acaba con el rey, sino que fue el creador del primer emoticono. ¿Qué dice usted? Pues sí, días antes, en el Retiro, se le vio grabando una inscripción en un árbol. Hay un viandante por allí que estaba pasando y le llamó la atención. Mateo Morral, que andaba acompañado de otro individuo que nunca fue identificado, salió corriendo, y este hombre fue a ver el árbol, y ahí está más, el que tengas curiosidad, está la fotografía publicada en el periódico ABC de su día, Ajá. y de pronto se encuentra con una inscripción grabada a cuchillo por nada más y nada menos que Mateo Morral, que decía: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace, un irredento. Lo firmaba. Y firmaba, y luego dinamita, y luego protomoticono, porque aparecía una carita irada. Bueno, sí, efectivamente, es un protoemoticono. Bueno, irredento, me gusta mucho la firma de Mateo. Me encanta esa palabra, pero ¿cómo es posible? Esto que me cuenta está a la altura de Valle y de su brazo devorado por un cocodrilo. Y no solo eso, porque Mateo Morral, que no era un tipo muy discreto, como vengo diciendo, pues días antes fue de café en café y de tertulia en tertulia, metiéndose en todo tipo de discusiones de forma muy acalorada, hablando sobre la idea, que era como se hablaba de la anarquía. Pero Mateo, Nada más y hay nada que menos. esconderse un poco. Y entonces, cuando se comete el atentado, don Ramón del Valle Inclán, junto a Sí. Ricardo Baroja, que eran íntimos amigos, él recuerda, de pronto aparece la fotografía de Mateo Morral, ya cadáver, y de pronto él recuerda y le dice a Ricardo: ¿no será este el joven fogoso anarquista que intervenía en nuestros cafés, en nuestras tertulias? Y entonces sucede una cosa absolutamente maravillosa, porque van a la cripta del Hospital del Buen Suceso, donde tienen allá el cadáver de don Morral, de don Mateo Morral, Sí. y de pronto el guarda, que era fan de Ricardo Baroja y de don Ramón del Valle Inclán, los ve llegar, le piden permiso para... Se cuenta que incluso estaba leyendo un libro
de Valle Inclán, le pide permiso para entrar y ver si era efectivamente este joven. Van allí, descubren la sábana y se encuentran el cadáver de Mateo Morral y don Ramón dice, efectivamente, fue él. Era él el que vimos días antes en la tertulia. Pero no solamente eso, sino que nada más y nada menos que Ramón del Valle Inclán le dedica un poema al incendiario, al dinamitero, a don Ramón, a Mateo Morral, perdón, llamado Rosa de Llama. Claras lejanías, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, tragedia divina de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte. El camino blanco, el herrén barroso, la sombra lejana de uno que camina y en medio del yermo el perro rabioso, terrible el gañido de su sed canina. No muerdan los canes de la duna ascética, la sombra sombría del que va sin bienes y el alma en combate, la expresión frenética y el ramo de venas saltante en las sienes. En mi senda estabas, mendigo escotero, con tu torbellino de acciones y ciencias, las rojas blasfemias por pan justiciero y las utopías de nuevas conciencias. Tú fuiste en mi vida una llamarada, por tu negro verbo de Mateo Morral, por su dolor negro, por su alma enconada que estalló en las ruedas del carro real. Qué manejo del lenguaje tenía. Totalmente. ¿Quién hablase así, eh? Nah, es que cada uno de sus versos, cada uno de sus libros, sus obras de teatro. En fin, vaya con don Ramón. Pues sí, pero fíjate que una de las cosas que nos interesa mucho don Ramón del Valle Inclán es que era un personaje muy contradictorio. Y después de escuchar todo esto de Mateo Morral, el anarquismo, los atentados y demás, fíjate lo contradictorio y sorprendente que era que en 1933, tras ser nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Roma, de pronto, nada más y nada menos, se encuentra cuando va por la calle con un verdadero enemigo de los anarquistas. Popolo di Milano, oggi... Pero bueno... Con piena tranquilità di coscienza. Mussolini, ¿qué hizo? ¿Le arrojó una bomba? Pues sorprendentemente no. Vaya. Todo lo contrario. Ya me imaginaba yo. Todo lo contrario, pero... Que iba a cojear de ese pie también. No vamos a mancillar el buen nombre de don Ramón. No, por favor. Porque tiene una explicación. Tiene una explicación que encaja precisamente con su propia personalidad sorprendente e imprevisible. Es verdad que él cuando llega en 1933 a Roma, nos podemos imaginar cómo era Italia entonces, estaba fascinado absolutamente con ese despliegue de arquitectura, de pasado imperial, romano, etcétera, ¿no? Y él, de alguna manera, un poco lo equiparaba a una España que él decía que era una España atrasada, ¿no? Sí. Hay que entender que don Ramón del Valle Inclán llegó a dar una charla a los cadetes de West Point, en Estados Unidos. Y cuando uno piensa, ¿y qué le dijo a los cadetes de West Point? Pues empezó, como se suele decir en las charlas, siempre hay que empezar arriba, alto, ¿no? Pues nada más y nada menos que dijo, yo amo la guerra. ¿Era un futurista? Era un futurista. Así que de pronto, esto lo cuenta además Rafael Alberti, que estaba ahí, era amigo suyo, y entonces estaba ahí precisamente en ese momento. De pronto va andando por la calle y se encuentra un desfile, y está el Duce. Y entonces al pasar al lado del Duce, Alberti dice que Ramón del Valle Inclán pronto se pone firme y levantó el brazo haciendo el saludo fascista. Es verdad que él dice que ya lo había hecho en otras ocasiones, porque al parecer, de manera un poco de broma, pues lo había hecho en algunos bares un poco achispado, me imagino, ¿no? Por el orujo o por algo, ¿no? Pero una cosa, ¿levantó el brazo bueno o el malo? Mira que mientras lo decía, veía venir este chiste, ¿eh? Hombre, hubiera sido maravilloso que le hubiera levantado el brazo ya mutilado, ¿no? O sea, no. Es una leyenda. Es una leyenda que don Ramón levantase el brazo haciendo el saludo mejor fascista. Que hubiera llevado la mano aquella de Gómez de la Serna, la mano de mentira, ¿no? La mano de mentira que llevaba. Pero no, y lo que pasó fue que levantó el brazo y entonces el Mussolini, obviamente, porque Ramón del Valle Inclán no era nada conocido en Italia, pues pasó de largo. Claro. Y entonces antes había concedido una serie de entrevistas en medios españoles que habían despertado un gran escándalo porque hablaba en buenos términos de lo que estaba pasando en la Italia fascista. Vaya. Pero precisamente después de ese acto, con esa personalidad y ese ego potente que tenía Ramón del Valle Inclán, ¿te ha gustado la palabra irredento? Sí. Pues de pronto le comentan, ¿qué le parece cómo está Roma, que Italia, el Mussolini, Duce? Y dice, ese hombre es un botarate. ¡Botarate! Me encanta. Irredento, botarate, es que son palabras estupendas. Qué pena que estén en desuso. Desde aquí, desde la carnicería, iniciamos una campaña por la restauración de palabras tan bellas y necesarias. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.
La muerte no es el fin, dice Nick Cave. Pues sí, don Ramón del Valle Inclán nos dejó el 5 de enero de 1936. Se dice que sus últimas palabras fueron: no quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Amén. ¿Y qué tipo de funeral tuvo? Pues mira, la prensa narró 1001 crónicas de aquel funeral, ¿no? Y algunas de ellas fueron absolutamente disparatadas. Mi preferida es la de aquel anarquista que, al parecer, según se contó, cayó sobre su tumba cuando vio que alguien había colocado sobre el ataúd de don Ramón un crucifijo y se lanzó a arrancarlo, claro, cayendo sobre la tumba y arrancando ese crucifijo, ¿no? Bueno, don Ramón afortunadamente muere en enero del 36, no vivió la guerra civil. Sí, ¿y qué crees que habría pasado en caso de asistir a esos acontecimientos? Pues yo creo que posiblemente habría sido fusilado directamente, ¿no? Porque a pesar de todo este momento, ¿no? De Mussolini y demás, ¿no? Que ya hemos dicho que fue con el brazo malo. O incluso puede ser que sea con un brazo de mentira, o con su brazo mutilado, con una mano postiza. Bueno, los sectores reaccionarios no le perdonaron su estilo de vida, independencia y además algo muy curioso que no hemos comentado, que es el mismo año y tiene que ver con el carácter un poco contradictorio de su vida, que nos fascina por eso precisamente. Y es que el mismo año en el que va él a Roma es presidente de la Asociación de Amigos de Rusia, con lo cual... Del régimen soviético. Del régimen soviético, nada más y nada menos que en el año 33. No le hubieran perdonado nada de esto. Incluso El Siglo Futuro, que era un periódico muy reaccionario, describió el sepelio de este modo. A las 2 de la tarde del día de ayer ha muerto en un sanatorio de Santiago de Compostela el escritor don Ramón del Valle Inclán, que contaba 76 años de edad, cuyos escritos, en su mayor parte, caen de lleno bajo las más graves prohibiciones canónicas y cuya actuación y significación en los últimos años de su vida coincidían totalmente con los enemigos del catolicismo, de España y de la monarquía. Dios le haya perdonado. Madre mía, la España salvaje. Hubiera ido detrás de Lorca, básicamente. Es muy posible que hubiera pasado a engrosar la lista de caídos por sus ideas y su vida. Pues posiblemente. También dijo, o eso se dice, porque todo esto hay una parte de leyenda, pero siempre, obviamente, queremos creer la leyenda antes que la verdad. Pero él también dijo, como últimas palabras, que lean mis libros, cuidad mis ediciones. Cosa que nosotros en la editorial La Felguera hemos intentado hacer dentro de lo posible. Claro que sí. Y por eso Valle Inclán sigue vivo, sin duda. ¿Y dónde sigue vivo? Pues para nosotros en los libros, en las historias, pero también en las canciones. Porque no olvidemos, y creo que esto es absolutamente cierto, que aún se pasea el fantasma de don Ramón. Yo lo he visto. He visto el fantasma de Valle Inclán, me ha dicho que está bien, que cierre los ojos y quiero ver. He visto al fantasma. Valle Inclán, como él mismo decía, cráneo privilegiado. Como también lo es nuestro agente provocador, Servando Rocha. Un placer como siempre. Te despido, pero hasta la próxima semana. Sí, en la que vendrás no a hacer tu sección, sino a hablar de tu último libro. Todo el odio que tenía dentro. La historia del grandérrimo y contradictorio también Dum Dum Pacheco y de ese Madrid mugriento que también describes en sus páginas. Ese Madrid de la posguerra, sucio, irredento, botarate y macarra. Ahí, sí señor, ahí nos vemos y nos escuchamos. La semana que viene.